Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Porque su salud es lo más importante, ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Ya saben que se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde con mis compañeros Joel Reyes Becerril, Ana Karina Chumacero, y nos pueden encontrar a través de todas las plataformas digitales que son la página de internet que es www.factor4noticias.com. También nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Factor 4, Factor 4 Noticias. Y también obviamente pueden encontrar toda la barra de entretenimiento y todas las noticias que se cubren en vivo y que se hacen los lives para que ustedes puedan tener la información de primera mano. El día de hoy les voy a platicar acerca de la doble carga emocional que tenemos las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales, cómo es que impacta en nuestras vidas y cómo es que podemos ir identificando estas conductas en razón de dejarles la responsabilidad afectiva que tienen los hombres en estas relaciones, identificar y que cada quien cargue con su responsabilidad y no tengamos y dejemos de tener las mujeres esta doble carga emocional que a lo largo de la historia pues hemos llevado. Antes de comenzar con el tema en específico, permítanme por favor recordarles mi nombre, que es Laura del Rayo. Y a mí pueden encontrarme a través de mis redes sociales personales, que son Facebook e Instagram, así me encuentran como Laura del Rayo, y en Twitter me pueden encontrar como @DLRayo. A través de estas redes sociales estoy a sus órdenes y para cualquier comentario, para cualquier duda, etcétera, ahí estoy. Bueno, les platicaba que esta doble carga emocional que tenemos las mujeres sin duda nos afecta y nos impacta directamente, pero fíjense que me gustaría comenzar explicando de manera sumamente sucinta qué son los roles de género. Los roles de género son el conjunto de comportamientos que debemos cumplir de acuerdo al mandato social y que obviamente que vamos a tener que seguir de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres. Es decir, que nuestras características físicas van a determinar, entrecomillado, cómo es que debemos vestirnos, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, qué oficios o profesiones debemos elegir si somos hombres o mujeres, marcando una separación entre casi como las capacidades de las mujeres y de los hombres, que van a llevar hacia una desigualdad histórica que tenemos o que tenemos las mujeres, que vivimos las mujeres esta desigualdad, y que
Se busca obviamente caminar también igual hacia la erradicación. Obviamente se busca caminar hacia la erradicación de todas las violencias que sufrimos las mujeres, y esta es una de ellas, ¿no? Este es como el parteaguas. De aquí comienza la desigualdad, y de aquí comienzan todas estas violencias. Entonces, evidentemente, que hayas nacido hombre o mujer no quiere decir que te puedas vestir de una forma en específico, ni nada de este tipo de cosas que nos enseñan los roles de género. Es así que tenemos, más bien, los roles nos limitan o limitan nuestro actuar, y obviamente limitan nuestro libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces es por ello que debemos identificar bien qué son los roles de género, que es un constructo social, una construcción social que permea obviamente en nuestras vidas y en cómo las desarrollamos, cómo las vivimos. Ahora bien, los roles de género impactan en el espacio, en los dos espacios, ¿no? Tanto en el espacio de lo público como en el espacio de lo privado, citando a Celia Morós, en donde el espacio de lo público es como de la casa para afuera, ¿no? Y todas las tareas que se hacen fuera de casa, ¿no? En el ámbito laboral, pues, ¿no? En el ámbito social, en donde el trabajo que se realiza en el espacio de lo público genera un reconocimiento, y este reconocimiento se traduce en poder económico, en poder fáctico, por así decirlo, ¿no? Entonces, y esta es la diferencia, o más bien, ahora, esto es lo público, y el espacio de lo privado es de la puerta de la casa para adentro, es decir, las tareas del hogar, el aseo, etc., y también las tareas de cuidados. En donde no existe un reconocimiento, y evidentemente pues no se traduce en absolutamente nada, en ningún poder, ¿no? que se tenga, y que evidentemente, y esto es muy fácil de constatarlo, ¿no? No es como que haya una competencia de quién tiene la casa más limpia y que de ahí se den premios, reconocimientos, etcétera. Aun y cuando es una labor muy ardua, que no tiene límites de horarios, etc., y que ya lo hemos platicado, ¿no? Sobre el trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar, etcétera, y todo lo que esto impacta en la economía de todas las personas, obviamente, principalmente en los hombres, ¿no? Que se ven beneficiados porque no cumplen con estas tareas de lo privado, no tienen necesidad de invertir tiempo en esto, según ellos, y entonces pues pueden dedicar todo su tiempo al espacio de lo público, en donde pues van generando y generando reconocimiento, lo que significa que van a tener mayor poder, ¿no? En este sentido, me gustaría situar a las relaciones de pareja y las relaciones afectivas, heterosexuales. Bueno, todas las relaciones afectivas se encuentran situadas en el espacio de lo privado. Sin embargo, todo esto tiene efectos en lo político y por ende lo público, porque hay que recordar que lo privado es político, ¿no? Entonces, citando obviamente a muchas autoras feministas, y en este sentido tenemos que tener bien claro en dónde estamos paradas, ¿no? Y parados. Ahora, el patriarcado ha marcado claramente las desigualdades entre hombres y mujeres con ayuda del género, y lo más importante es que los hombres tienen el poder de tomar las decisiones, ¿no? Por lo que ya les explicaba anteriormente, y las mujeres de sumisión ante este poder masculino, lo que nos lleva a la cosificación de nosotras las mujeres, en donde los hombres con este poder de decisión, amparados por este poder de decisión del que se habla, deciden poseer a la mujer con la que tienen la relación de pareja, y nosotras aceptamos esta sumisión y aceptamos ser parte, o más bien ser de alguien, ¿no? Se podría decir, y esto es muy muy claro, porque se podría decir que nuestras decisiones se encuentran viciadas
porque al relacionarnos con los hombres existe una relación asimétrica de poder. Esto significa que a consecuencia de todos los privilegios que ellos tienen sobre nosotras, siempre nos encontramos en desventaja. A mí me encanta poner como esta línea o hacerlo de manera como muy gráfica, por así decirlo, porque es esto una relación asimétrica de poder, es decir, no hay una igualdad, es asimétrica, en donde alguien está arriba y alguien está abajo, y acá están los hombres y acá están las mujeres, por todos los privilegios que tienen, por el simple hecho de ser hombres y porque se sigue casi al pie de la letra los roles de género, ¿no? Y hay aquí una anotación que me gustaría hacer. Los roles de género, al ser una construcción social, se pueden ir modificando. Y se han ido modificando. Y no se han modificado porque dijeron, ay, sí, es que están muy oprimidas las mujeres, vamos a hacer que esto vaya más igualitario. No, esto ha sido gracias a la lucha de las mujeres, porque y es así en donde vamos avanzando y rompiendo estas falsas ideas de los conceptos de género, en donde se nos va limitando a muchas cosas, ¿no? Bueno, en este sentido, el ámbito conyugal, legitimado por muchísimos factores como lo son los culturales, los religiosos, los sociales y todos los que gusten y manden, la mujer es relegada a la potestad del hombre, producto de la subordinación que existe en la esfera afectiva y familiar, como lo menciona la autora María Martín. ¿Esto cómo es? Es decir, que gracias a la iglesia, a la misma sociedad, al mismo género, a la misma construcción del género, es que se legitima, es decir, se le da como palomita, como visto bueno, a que el hombre tome la potestad, es decir, que tome las decisiones por las mujeres, ¿no? Y que pueda cosificarla, es decir, tomarla como si fuera un objeto, parte de su vida, lo cual obviamente siempre somos objeto de satisfacción, siempre de una u otra forma. Yo sé que se escucha muy rudo y que la verdad, yo insisto, reconocernos como víctimas es muy complicado. Es muy, muy complicado. No es como de, ay, es que no es drama. Es que hay que reconocernos como víctimas, asumirlo como tal y obviamente ir trabajando para que esto no pase y entre nosotras apoyarnos para que cuando marquemos límites puedan ser más efectivos, ¿no? ¿Han escuchado eso de la unión hace la fuerza? Pues claro que sí, ¿no? Y a nosotras claro que nos sirve y es por esto que existe el concepto de sororidad. Pero bueno, por ello, como una acción afirmativa se han creado muchísimos instrumentos jurídicos, tanto domésticos como internacionales, es decir, internos, ¿no? Legislaciones y convenciones, tratados, etcétera, en los cuales se vela por los derechos humanos de las mujeres dentro de las relaciones afectivas, fíjense bien, a efecto de disminuir las brechas de desigualdad, tales como son la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer y el registro de los matrimonios, ¿no? En este sentido, podemos constatar o podemos decir, justo es lo que hablábamos, en el sentido de que tienen que regular una relación que es privada porque afecta directamente en lo público también. ¿Esto cómo es y por qué existen estas convenciones? Evidentemente, la primera de estas que yo les mencionaba, que es la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, se escuchará y hay muchos dirán, ay, claro que no, eso no pasa, pero es muy común que los hombres quisieran decidir sobre la nacionalidad que tuvieran las mujeres. Por ejemplo, si yo soy mexicana y yo me caso con un americano, bueno, con un estadounidense,
Y el estadounidense dice, no, pues ella va a renunciar a la nacionalidad mexicana, por ejemplo, ¿no? Y entonces, antes, obviamente, y todavía se tiene la idea que los hombres, a lo mejor ya jurídicamente estamos avanzando, pero sustantivamente, es decir, de hecho todavía no. Entonces, los hombres pueden o son capaces, supuestamente, de tomar las decisiones por nosotras, porque además supuestamente son muchísimo más racionales, ¿no? Lo cual pues efectivamente no es cierto. Y en este sentido podían tomar una decisión de qué era lo que más nos convenía a nosotras como mujeres, ¿no? A sus esposas. ¿Cuál es la nacionalidad que vas a adoptar y a cuál vas a renunciar? Entonces, esta convención protege los derechos de las mujeres, nuestros derechos, para poder decir si queremos renunciar o no a una nacionalidad, sin tener que pedir permiso a nuestro esposo. Ahora, la Convención sobre el Consentimiento del Matrimonio, la edad mínima y el registro de estos es para poder cubrir, proteger a las niñas. Esta es una realidad, porque está protegiendo del matrimonio infantil, está tomando el matrimonio infantil como un problema, porque existe, incluso en México existe, en donde además de que la edad mínima, establece una edad mínima para poder contraer matrimonio, ¿no? Y protege obviamente de los pedófilos. En realidad podríamos hablar como de si lo vemos como desde una manera muy amable, muy amigable, podríamos decir que estaríamos hablando de cuando una niña y un niño deciden casarse, pero no. Estamos hablando de que esta convención protege a las niñas de los adultos que quieren abusar de sus privilegios, que quieren abusar de su poder, de sus jerarquías en muchos sentidos, para poder casarse con niñas. Y obviamente es convención porque protege a nivel internacional, ¿no? Obviamente nacional, pero también internacional, para que no vaya un mexicano a querer casarse con una niña africana, por ejemplo, ¿no? Que todavía están en más desventaja, y aprovechándose, insisto, de sus privilegios, quiera casarse con un tipo de 30 años con una niña de 15, de 10, de 12, porque los casos existen, ¿no? Bueno, y es aquí en donde se puede comprender la doble carga emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, el reconocernos como víctimas de la violencia machista es sumamente duro, más de lo que se cree, porque además cargamos con la culpa que nos han impuesto por sufrir este tipo de violencias, y es por ello que negamos las violencias que sufrimos, ¿no? Es como, no, porque yo no quiero ser responsable, es como, sí, mi pareja me maltrata o me maltrataba, pero yo no voy a decirlo porque seguramente yo generaba que él me maltratara, ¿no? Seguramente yo soy bien tonta porque no pude salir de una relación así, y la verdad es que esto es muy falso. Falso. No tenemos la culpa de ser violentadas. La culpa siempre es del violentador. Y bueno, aquí les decía, es justamente en donde se puede empezar a comprender lo que es la doble carga emocional. Las relaciones entre parejas heterosexuales son asimétricas, como ya les decía, y a las mujeres se nos considera como personas, pero menos autónomas, y obviamente esto genera una subordinación en relación al hombre. La distribución del poder, los recursos, responsabilidades, es igual. Ellos se quedan con el poder y los recursos, y nosotras con las responsabilidades, entre ellas la afectiva, ¿no? Las responsabilidades de criar a niñas y niños, las responsabilidades de muchas cosas, entre ellos la afectiva. Esta subjetividad imperante, como ya lo mencionaba Bovino, se rige principalmente por la idea de que ser hombre significa poseer una masculinidad racional, como ya les decía, autosuficiente y defensiva controladora, que se define en contra y en detrimento del otro, es decir, de la mujer,
¿no? En este caso en específico. Dentro de una jerarquía masculina y donde la mujer como sujeto es un ser menor, que genera una dicotomía lógica entre uno u otro de todo o nada, ¿no? Es decir, que las mujeres somos reducidas a un objeto de satisfacción de las necesidades del hombre, legitimando o dando visto bueno, aún más si se trata de nuestra pareja, ¿no? O sea, si nuestra pareja sí, o sea, se justifica más que nos violente nuestra pareja a que nos violente alguien más afuera, ¿no? Porque pues somos pareja, porque los hombres no son perfectos, porque ha sufrido mucho de niño, porque etc. Y saben que esto es falso. Son adultos y deben ser responsables de sus emociones sin cargárnoslas a nosotras las mujeres. Y bueno, esto se encuentra sustentado evidentemente en la construcción social también del amor romántico, que básicamente significa dependencia emocional, dependencia económica, dependencia de todos los sentidos. Por lo cual existe esta justificación para todo tipo de violencias ejercidas y recibidas. Y llevamos la carga doble. El llevar este tipo, o más bien llevar la doble carga emocional es un tipo de violencia hacia nosotras, ¿no? Porque ellos no se hacen responsables de nada. Y ahora la pregunta es, ¿en qué consiste esta dicha carga emocional? Estoy segura que todas las mujeres nos podremos identificar con este ejemplo y es sumamente preocupante que podamos identificarnos en este ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, al entablar una relación, siempre pensamos y creemos firmemente en que somos capaces de moldear al hombre, ¿cierto? Siempre pensamos eso, ¿no? Y que además debemos demostrar o tenemos la obligación de demostrar que sí podemos cambiarlos, ¿no? O sea, que sí podemos hacer que modifiquen sus conductas. Porque además en este sentido debemos creemos que debemos hacer que ellos dejen sus vicios, que ya no nos maltrate, que sea súper detallista siempre, que sea atento, que sea ordenado, tolerante, paciente, amoroso, menos agresivo y etcétera. Pero como podemos darnos cuenta, las mujeres asumimos la responsabilidad del mal comportamiento de nuestra pareja, quitándosela a ellos, quitándoles esta responsabilidad, cuestionándonos y castigándonos toda la relación por no ser merecedoras o por no creernos merecedoras de su cambio de comportamiento, ¿no? Como si no fuéramos suficientes, ¿no? Así como de ¿por qué si yo doy todo, si esto, ¿por qué él no cambia? ¿Por qué yo no puedo lograr que él cambie? Pues porque no es tu responsabilidad, no es nuestra responsabilidad como mujeres. Si ellos no quieren cambiar es porque no quieren, porque no se quieren hacer responsables, porque modificar conductas cuesta mucho trabajo, porque ir al psicólogo cuesta mucho trabajo, enfrentarte a ti misma, a ti mismo, cuesta demasiado trabajo. ¿Y saben qué? Ellos no lo van a hacer, porque además tienen a una mujer que les suple todo esto, ¿no? Y insisto, y quiero que quede muy claro, no es que seamos tontas, es que así nos enseñaron, así están los constructos sociales y es como las reglas que nos marcan socialmente. Y tenemos que tener muy claro esto porque nosotras no tenemos la culpa de que ellos sean tan irresponsables afectivamente hablando, ¿no? Y además de esto, ellos se aprovechan porque saben este tipo de situaciones, ¿no? Lo traen inconscientemente si queremos verlo así, pero también lo traen porque así se les enseñó, ¿no? Y obviamente refuerzan este tipo de hechos, ¿no? Refuerzan la responsabilidad que nosotras tenemos sobre ellos, según, ¿no? O más bien de ellos.
Al decir, por ejemplo, por ti sí dejo de beber, tú sí haces que quieras ser detallista, cuando nos casemos todo va a cambiar, ¿no? Porque entonces no están asumiendo como yo quiero cambiar, yo deseo ser detallista, no, es que tú me provocas ser detallista, pero el día que ya no lo sea, pues entonces entendemos que es porque ya no les provocamos que sean detallistas, ¿no? Por así decirlo, es un ejemplo. Y ya sé, esto suena sumamente espantoso, y aunque realmente lo espantoso es que esto solamente es el inicio, porque también debemos cuidarlos, ¿no? De que no tengan un mal comportamiento en público, porque creo que llega un momento en el que ya no preocupa tanto si nos maltratan en lo privado, pero no queremos que ya nadie se entere en lo público, ¿no? Y que obviamente queremos que nuestros hombres, nuestras parejas tengan como una buena imagen ante la sociedad, y cuando se comportan como son en público, nosotras es como de, ay, no, es como nos avergonzamos, tratamos de justificarles, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si mi pareja es grosero en público con alguna persona, insisto, yo sería la que me avergonzaría y yo lo disculparía, lo justificaría, diría que tiene mucho trabajo, que está muy estresado, que él generalmente no es así, pero esta vez no sé qué le pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo podría ser que yo voy con mi pareja, él va conduciendo su automóvil, este ejemplo me encanta, ¿no? Y con su masculinidad bien interiorizada, ¿no? Bien hecha. Se encuentra otro conductor que también tiene bien interiorizada esta masculinidad y se le ocurre rebasarlo. ¿Qué pasa en estos casos? Claro que lo que va a pasar de inmediato es una lucha de machitos. Por ganar, aventándose el carro, metiéndose entre ellos, diciéndose palabrería, etcétera, 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 sin importarle que me esté exponiendo y que esté exponiendo a más personas a un accidente de cualquier índole, o una agresión del otro conductor también, ¿no? Porque lo único que le importa es demostrar lo hombre que es, ¿no? Lo masculino que es. Y sí, la que iría obviamente con la angustia por si tenemos un accidente, por etcétera, etcétera, sería yo, porque a él lo único que le importa es ganar, ¿no? Es ganar y demostrarle a todo el mundo que nadie se le puede, que nadie puede rebasarlo, ¿no? Que nadie puede, como afianzar su masculinidad, ¿no? Porque es sumamente frágil, evidentemente, y tienen que afianzarla en este tipo de cosas. Además de todo esto, o sea, no pararía aquí, sino que además se enojaría si yo expreso mi descontento, mi angustia, mi estrés, mi tristeza, lo que sea. Y entonces hay que ponernos otra vez la doble carga emocional, porque tengo que hacerme cargo de mis emociones, de lo que yo estoy sintiendo en ese momento, y tengo que preocuparme porque él ya se enojó, aunque él haya generado la situación. Y tengo que dejar de lado mi enojo, mi angustia, etcétera, para poder abocarme a él y decirle, ya no te enojes, mira, tranquilízate, porque además digo, si ya una bien alterada, bien estresada, etcétera, pues obviamente si lo ves enojado, pues te genera más angustia, ¿no? Y eso a ellos no les importa, ¿no? Y este tipo de cosas son muy frecuentes, y no solo con el automóvil. Lo del automóvil solamente es un ejemplo. Como podemos darnos cuenta, la ausencia de asumir su responsabilidad de sus acciones u omisiones es el común denominador, ¿no? Y esto obviamente está asociado a dos tipos de fenómenos. Uno es la dificultad para establecer los límites entre lo que es y lo que no es violencia, mostrando ellos un alto nivel de tolerancia hacia las acciones agresivas contra las mujeres, ¿no? No van a poner un límite, es muy difícil, es como de, ay, pero si yo no te violenté, pues es que nada más aventé el carro. Ay, pero si yo no te violenté, pues es que yo también estaba bien enojado y no me importa que yo haya provocado tus emociones negativas en ese sentido.
pero pues yo estaba más enojado y ni modo, ¿no? O sea, te aguantas. Y lo tuyo queda a un lado. Y no, eso no es violencia. Y la otra es aparte un desconocimiento de los efectos que su comportamiento produce en las demás personas, ¿no? Y simultáneamente la tendencia de ignorar intencionalmente los efectos negativos de las propias acciones sobre el otro, sobre lo que el otro puede aparecer como un mecanismo de autodefensa o justificación, claro. Porque entonces, en este mismo ejemplo, sería como ay, es que eres una exagerada, estás loca, ¿no? O sea, no entiendo por qué te pones así si ni pasó nada, ¿no? Y entonces empiezan a justificarse y obviamente no se dan cuenta de todo lo que provocan en nosotras las mujeres, ¿no? Todas estas emociones negativas, y ya no solamente necesito que te hagas cargo de mis emociones, sino además desaparezco las tuyas, ¿no? O sea, aquí el que importa soy yo, porque yo soy el que me enojé porque el vato se le ocurrió rebasarme, ¿no? Entonces son las dos cosas, y lo peligroso y a lo que nos lleva esto como mujeres, ¿no? Es decir, como nunca se responsabilizan, o en una generalidad no se responsabilizan sobre sus acciones u omisiones, porque para eso pues estamos las mujeres, ¿no? Para comprenderlos, para amarlos como son. No existe un autoconocimiento un autoconocimiento e identificación de las emociones para que las puedan saber manejar y generar un autocontrol, ¿no? O sea, ellos, insisto, no van a ir a terapia porque ni lo ocupan, porque además para eso estamos las mujeres, ¿no? Y bueno, pues es muy evidente el por qué no lo hacen. Es muy cómodo, como cuando son niños, ¿no? Si sus mamás los defienden o justifican, ya explicamos por qué sucede esto, ¿no? Por qué las mamás o por qué las mujeres justificamos a los hombres, porque tenemos esta doble responsabilidad, ¿no? Porque además dicen, pues es que las mujeres los educaron. Pues sí, si los hombres se van a trabajar y no se hacen responsables de su paternidad, pues es obvio que las mujeres van a terminar educando a los niños y niñas, ¿no? Y bueno, buscan obviamente que sus parejas tengamos esos roles, ¿no? Ese rol de mamá, ese rol de poder educarlos, reeducarlos, consentirlos, apapacharlos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, según los roles de género, insisto, somos las que educamos, ¿no? Y pues igual sigue siendo muy cómodo para todos ellos. Nosotras solamente somos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones y no de las demás personas, de nadie, así se llame hijo, hija, muchísimo menos de nuestra pareja. No somos sus mamás, no tenemos por qué maternar a nuestras parejas. No somos las mamás sustitutas de nuestras parejas si tuvieron una mala infancia, si la mamá ejercía violencia, si el papá también, etcétera, pues que lo trabajen en terapia. Nosotras no tenemos, porque además no somos psicólogas, y aunque fuéramos psicólogas no está recomendado que se atiendan a personas cercanas, ¿no? Como familiares. Y pues que los hombres asuman su responsabilidad afectiva, ¿no? Que se vayan a terapia, que aprendan a poner límites en cuándo e identificar cuándo están violentando a sus parejas, y además a dejar de justificarse y a dejar de nulificar nuestras emociones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que me da un gusto estar con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa, Nuestros Derechos. Ya saben que se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde con mis compañeros Joel Reyes Becerril, Ana Karina Chumacero. Y nos pueden encontrar a través de todas las plataformas digitales, que son la página de internet, que es www.factor4noticias.com. También nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Factor 4, Factor 4 Noticias. Y también obviamente pueden encontrar toda la barra de entretenimiento y todas las noticias que se cubren en vivo y que se hacen los lives, para que ustedes puedan tener la información de primera mano. El día de hoy les voy a platicar acerca de la doble carga emocional que tenemos las mujeres
en las relaciones de pareja heterosexuales. Cómo es que impacta en nuestras vidas y cómo es que podemos ir identificando estas conductas en razón de dejarles